palabra en esta mañana se llama sin excusa. Sin excusa. ¿Cuántos han leído un libro que se llama En la quietud de su presencia? Acá. Hermana Ara, ese libro está acá, disponible, ¿cierto? No sé, pastor, si todavía hay por acá. Es bueno leer y leer contenido cristiano, ¿cierto? Este libro es una invitación a la búsqueda de la presencia de Dios y en ella hay un capítulo muy interesante acerca de la palabra de Dios. Y hay una historia que desde que yo la leí siempre me impactó, o sea, yo siempre como que esa historia a mí me vuelve otra vez. Y cuando hablo de la palabra, yo recuerdo esa historia y a mí siempre me ha dejado como, hey, yo necesito volver a eso, ¿cierto? Y es una historia de una mujer llamada Mary Jones. No sé si en algún momento llegué a compartírselos. En 1794, en la ciudad de Gales, había una mujer llamada Mary Jones. Ella, en ese tiempo, apenas estaban publicando las primeras versiones de la palabra de Dios, publicada en el idioma que requería para cada uno, para cada pueblo, ¿cierto? Entonces, era muy escaso, pero se había impactado mucho y se había hablado mucho acerca de lo que era la palabra de Dios. Y ella estaba expectante, ella era una niña de 10 años. Entonces, primero aprendió a leer, que fue uno de los inconvenientes que tenía para poder llegar a la palabra de Dios. Ese era uno de los inconvenientes. Entonces se propuso a aprender a leer. El segundo problema que había era que no habían tantas Biblias, ¿cierto?, para ofrecer. El tercer problema era que la más cercana estaba a 2 kilómetros del lugar donde ella estaba. Y el cuarto problema era que el costo era demasiado alto. Ella apenas se enteró que en un pueblo a 2 kilómetros, donde una señora que conocía tenía nuevamente la Biblia, por primera vez tenían allí la Biblia. Ella se propuso a caminar esos 2 kilómetros hasta ese lugar con el solo fin de poder leerla. Cuando llega a aquel lugar, caminó los 2 kilómetros y la señora se asustó, dijo, ¿caminaste todo eso por leer la Biblia? Y ella dice, caminaría más por semejante placer, señora mía. Ella estaba en ese anhelo, en ese deseo, en ese amor. Yo anhelo leer la Biblia. Y entonces dice que la primera palabra que ella vio fue Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellos son los que dan testimonio de mí. Y entonces ella desde ese momento se propuso a cada sábado caminar los 2 kilómetros hasta donde estaba su vecina más cercana, que tenía la Biblia, para poder ir a leer, ¿cierto?, la Biblia. Sin embargo, en su corazón no dejaba de consumirse el anhelo de tener su propia Biblia. Ella se enteró que en un pueblo, escuchen esto, a 40 kilómetros, o sea, mucho más lejos, 40 kilómetros, ya no eran 2 kilómetros, a 40 kilómetros se iban a ofrecer pocas cantidades de la Biblia. Y ella dijo, yo voy a ir. Entonces hizo su primera labor, que fue ahorrar. Se propuso trabajar, luego de terminar el colegio, la escuela, hacer trabajos extras en diferentes lugares. Entonces, haciendo su trabajo extra, se propuso ahorrar y una vez que tuvo lo ahorrado, decidió caminar. Dice la historia que ella decidió quitarse los zapatos porque 40 kilómetros se iban a desgastar sus zapatos, los únicos que tenía. Caminó sin zapatos 40 kilómetros, llegó a aquel lugar, por fin llegó donde el Señor, que tenía estos pocos Biblias que había. ¿Pocas qué?
ejemplares. Gracias que intentaba encontrar esa palabra. Y entonces, una vez que llega allí, el Señor le dice, es que ya todas se ofrecieron, todas están comprometidas. Sin embargo, el Señor le vio ese anhelo, ese deseo y esa angustia, esa tristeza que ella sentía, porque incluso iban a ser los últimos ejemplares para ese tiempo. O sea, ya no se iba a hacer más en ese momento. Y ella en su tristeza, el hombre fue conmovido y le dijo, yo te ofrezco entonces una que ya tenía, ¿cierto? Y es allí donde ella pudo lograr tener su primera Biblia. Y es la historia de una persona en 1794 anhelando tener su primera Biblia, ¿cierto? Y nosotros tenemos la Biblia. ¿La sufrimos o no la sufrimos? Yo creo que no. En qué manera no. Y me hacía esa pregunta, ¿ve cómo llegó la Biblia a nuestro país, Colombia? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegó por primera vez? Y resulta que empieza por medio del catolicismo, que llegó la Vulgata, que es en 1525, en medio de la conquista, pero esa no tenía sus limitantes, no fue ofrecida para el pueblo, era limitada, no era algo que el pueblo pudiera tener. Inclusive era leída en latín y todos quedaban gringos, ¿cierto? En ese sentido, se leía, pero todos quedaban igual. Pero más adelante, en el año 1825, llegó un hombre llamado Diego Thompson, era pastor y misionero. Y él venía como agente de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera con el objetivo de distribuir Biblias. Al comienzo la Iglesia Católica le puso sus limitantes, ¿cierto? Porque no convenía que él trajera una religión. La Iglesia Católica tenía el dominio en ese momento en nuestra Colombia, ¿cierto? Y entonces dice que la manera en como ellos vinieron, la estrategia que ellos utilizaron fue una estrategia llamada el método lancasteriano. ¿Qué hacían ellos? Usaban la Biblia como el libro para enseñar a leer a todos los que eran analfabetas en ese momento. Y entonces se quitaba gran parte de la ignorancia que había en ese tiempo, porque para muchos era limitado el estudio y muchos anhelaban estudiar. Entonces llegó a aquellas comunidades que tenían todas estas falencias y fue la manera en cómo llegó la palabra, la Biblia, a nuestro país, Colombia. Esto ayudó a hacer unas bases, a sentar bases religiosas y un sistema educativo más inclusivo dentro de nuestra nación. Luego en 1974 se consolidó la Sociedad Bíblica Colombiana para hacer que la Biblia tuviese más acceso en todo nuestro territorio y se tradujo en lugares nativos como el Wayunay para las comunidades Wayuu, ¿cierto? Entonces se tradujo, incluso todavía al presente se están haciendo traducciones para estas comunidades y han tenido la dificultad, sobre todo con palabras específicas que no las encuentran en ese idioma, palabras como salvación. Entonces es donde tienen que empezar a plantear cómo van a hacer que esta palabra llegue de tal manera que ellos entiendan que Jesucristo es nuestro Salvador. Son todas esas cosas que pasan en medio de traducir de un idioma al otro, ¿cierto? Muchas veces no se va a encontrar ciertas palabras. Y entonces crea, al parecer limitantes, pero como lo vemos a través de la historia, para Dios no hay limitantes, ¿cierto? Él ha provisto la manera en como nosotros podamos tener al presente la palabra de Dios. Mi madre me contaba que hasta hace poco, ya siendo niña, que uno dice hace poco, ¿cierto? Relativamente poco, encontró un anciano que tenía una Biblia y la tenía como un tesoro y guardada porque era delicado que la Iglesia Católica lo viera leyendo esta Biblia, ¿cierto? Tuvo sus momentos difíciles,
Sin embargo, se arriesgaban. Era posible que les pudieran quemar la casa, que muchas cosas pasaran, ¿cierto? Y ustedes se preguntarán por qué yo comienzo con todas estas historias. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia, si la has traído en esta mañana. Mírala, obsérvala. Qué bonita es. Todas tienen diseños diferentes. Unas tienen una presentación bonita, otras no muy llamativas, ¿cierto? Unas vienen con letra grande, otras vienen con letra pequeña, otras vienen como acorde a nuestros gustos. Las queremos pequeñas porque es de más fácil llevarlas, ¿cierto? En nuestras carteras o las queremos grandes porque necesitamos letras grandes. Todas estas cosas están, ¿cierto? Podemos encontrarlas en todas estas presentaciones. Aún el costo, ¿cierto? Unas tuvieron un costo más bien económico, aún fueron por un aporte hasta de 10,000, 15,000. Otras tuvieron un costo un poco más alto, otros que decidieron comprarla directamente en una librería y estaban en ese momento con ese primer amor, ¿cierto? Esa es la palabra de Dios que tenemos al presente nosotros. Es bonita, ¿verdad? ¿Cuánto la valoramos? ¿Sabía que tiene 66 libros? 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, que está dividida en Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que tiene libros históricos que van desde Josué hasta Esther, que tiene libros poéticos como lo son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que tiene libros proféticos, que son profetas mayores y profetas menores, que tiene los 4 evangelios, que tiene el libro Hechos de los Apóstoles, tiene las epístolas y tiene Apocalipsis. Es un recorderis para muchos de nosotros, pero tal vez para muchos de nosotros estamos aprendiendo en esta mañana y no está mal. Pero es mirar el tesoro que nosotros tenemos en nuestra mano. Mirar todo lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Pero ¿qué está pasando con nosotros? Que la palabra de Dios es tomada muchas veces no como un tesoro, no como algo valioso y como algo que muchas veces no nos gusta leer. ¿Qué será lo que pasa con nosotros? ¿Cuál será la excusa para no leerla? Porque si antes la excusa era esto, aquello, a medida que uno va viendo la historia, Dios fue cambiando las excusas. Dios fue llevándonos a que nuestras excusas no eran excusas, que Él proveyó, ¿cierto? La invitación en esta mañana es a pensar, ¿por qué tengo excusas? Dice en Proverbios capítulo 27, versículo 7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero para el hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Estamos saciados entonces? Quiero invitarlos entonces a que vamos a Romanos capítulo 2, porque hay una advertencia muy clara, ya que nosotros hemos estado descuidados y hemos tenido ese tesoro, pero no lo estamos aprovechando. Y allí hay una advertencia, porque ya nosotros no somos desconocedores de la palabra, nosotros tenemos este tesoro en nuestras manos, sin embargo, a la hora de tener este tesoro en nuestras manos, nuestra actitud no ha sido la correcta. Y hay ay, ¿cierto? Hay un como, no tienes excusa. Y voy a leer a favor de ustedes la versión Reina Valera, Romanos capítulo 2.
a partir del versículo 1. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Versión Reina Valera. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan la ley, son la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué tal si oramos en esta mañana una vez más? Padre, perdónanos primeramente. Perdónanos, Señor, por no tomar tu palabra muchas veces con la seriedad que requiere. Ayúdanos en esta mañana y guíanos, Espíritu Santo de Dios, que se haga y que se pueda cumplir el propósito en esta mañana de esta palabra, para que dejemos las excusas a un lado y podamos ser hacedores de tu palabra. Llévanos a tomar esa conciencia, lo que requiere en esta mañana, de que tenemos un tesoro en nuestras manos, pero un tesoro para vivirlo, no para guardarlo, Señor, no para esconderlo. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Quiero leerles en la nueva versión internacional una vez más. Por tanto, no tienes excusa, tú quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues juzgas a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Piensa entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros, y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No es que desprecia la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer su bondad? Quiere llevarte al arrepentimiento. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad.
pero los que con egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Esto muestra que lleva escrito en el corazón lo que la ley exige, como la atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de todas las personas, como lo declara mi evangelio. Ay, ay, ay. Amén, ¿cierto? Pablo les está escribiendo al pueblo de Roma, a la iglesia en Roma. Pablo no conocía todavía la iglesia en Roma. Y Pablo se está presentando y está expresando en un capítulo anterior su anhelo de ir a aquel lugar y está haciendo un recorderis, ¿cierto? Del evangelio. Está hablando de cómo Dios es justo y nosotros estábamos realmente propicios para la condenación. Y en el capítulo 1, en el versículo 18, a partir del versículo 18, Pablo empieza a hablar de la justicia de Dios, en la cual nosotros, ninguno de nosotros tenemos excusa para con él. Dice allí en su palabra, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo revela, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces nos está diciendo, no tiene nadie, absolutamente nadie, excusa. Si bien muchos de nosotros fuimos criados por padres que practicaban el catolicismo y nos enseñaron algunas bases, como lo fue los 10 mandamientos. Recuerdo que orábamos el credo, que en ese momento no entendíamos qué hacíamos, ¿cierto? Como lo fue el Padre Nuestro y bueno, todas esas otras añadiduras que no tienen nada que ver, pero fueron los principios que teníamos. Teníamos una idea de que había un Dios, ¿cierto? Un único Dios. Otros tal vez fueron criados, tal vez es posible, es que no es descartable, de que sus padres no practicaran absolutamente nada y que simplemente el tema de Dios no fuera enseñado. Sin embargo, el Señor está diciendo acá que esa no es excusa para ninguno de nosotros decir que Dios no existe, negar a Dios. Porque Él está diciendo que aún la propia creación está hablando y está dando manifestación de quién es Dios. Yo te invito a que te mires tus manos en esta mañana. Estas manos se mueven ¿por qué? Hay todo un diseño allá detrás de todo eso que uno ve la mano y uno dice, no se tenía que mover. Resulta que tiene que haber una conexión de las neuronas, ¿cierto? Con esta parte. Y es todo eso que Dios hace, todas estas falanges, todos estos detalles tan bonitos que tiene la mano y tienen un propósito, ¿cierto? Cuando nos falta uno de los deditos o nos cortamos, ahí es donde entendemos, ¿ve?
eso tenía un propósito, es un diseño que tenía un diseño perfecto, ¿cierto? Dios nos hizo con un diseño perfecto. Y entonces en medio de esos detalles vemos que hay un Dios, único Dios verdadero. Solo que nos hemos acostumbrado a ver, ¿cierto? Y nos hemos acostumbrado nos hemos normalizado que nos levantamos y que por ende había que haber sol, tenía que haber el día, que teníamos que respirar, ¿cierto? Porque si no estuviéramos muertos. Pero eso lo veamos como, ay, sí, eso no, era normalizado, ¿cierto? Pero no vemos que en todo eso hay detalle de la creación de Dios, ¿cierto? En esta mañana, cuando nos desplazábamos, pudimos observar un cielo, unas nubes, quizás un sol, tantos detalles que muchas veces lo vemos así como así. Eso era que tenía que pasar, ¿cierto? Sin embargo, Él está haciendo advertencia. En cuanto a eso, Él está diciendo, aquí no hay excusa. Toda la humanidad me debe haber reconocido por medio de la creación. Si esa era la excusa para que el ser humano no me reconociera, pues esa no es la excusa. Solo que el hombre, a raíz de sus pensamientos y de su rebeldía, ha querido crear sus propios dioses y ha querido darle como, ay, es que eso se creó por eso y por eso y por eso, ¿cierto? Esa parte que queremos poner lógica para no sentirnos que tenemos un Dios y que nosotros somos nuestros propios dioses y que podemos caminar a nuestra manera. Por eso, cuando el Señor empieza a escribir, envía a escribir el libro de Génesis, ¿para quién fue escrito? Para el pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto, ¿cierto? Y fue escrito para ellos porque ellos venían de un contexto cultural donde muchos pensamientos habían llegado y muchas teorías acerca de la creación y muchas teorías de muchos dioses. El Señor está llevándolos a entender de que solo hay un Dios creador, el único Dios verdadero, y que Él fue el principio de todo, y que Él fue el que creó todo, ¿cierto? En el pueblo de Egipto, en las mitologías, habían muchos dioses creados a raíz de animales y de muchas cosas. En las mitologías griegas también habían muchos dioses creados a raíz de animales, pensados, de dragones, de tantas cosas. En la mitología babilónica también habían muchos dioses, no era un solo Dios, muchos dioses. Y siempre estaban con ese concepto de que habían muchos dioses. Y Pablo advierte allí en la carta a los romanos que a partir de eso ha provocado que cada día el pueblo esté entregado más en su pecado, en su lascivia. Su corazón ha sido conducido a la inmoralidad sexual. Y dice el versículo 25 del capítulo 1 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que al Creador. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Dónde está? La palabra de Dios es la verdad, ¿cierto? Es verdadera, es real, es inerrante. Pues allí nos muestra que los seres humanos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a dioses creados, ¿cierto? A cosas creadas, a seres creados. Y nosotros podríamos decir, eso era ya en el tiempo de la mitología, eso era ya en el tiempo de Egipto, en el tiempo de Babilonia. Pues no, al presente esta carta también es para nosotros. Hemos cambiado la verdad de Dios. Esa era nuestra condición. Y nosotros hoy estamos permitiendo que la verdad de Dios sea obrando en nuestras vidas y cambiando todas las mentiras con las cuales veníamos aprendidas de nuestro pasado, de nuestro viejo hombre, de nuestra cultura, de nuestras familias, porque lo que nos enseñaron, muchas veces nos enseñaron hasta mitos,
¿cierto? Y los creíamos y creíamos en tantas cosas, pero eso ha sido cambiado, eso está siendo transformado en nosotros. Pero nosotros tenemos que empezar a ser determinados en dejar cambiar esas mentiras por la verdad de la palabra de Dios. Amén. Así que podemos decir que el mundo está así, no está tan lejano. El mundo prefiere la mentira que ofrece todas las teorías que ofrecen, prefiere creer que hay extraterrestres, prefiere creer en esas cosas, pero no quiere creer que hay la verdad de un creador, que hay un único Dios verdadero. Creen más fácil esas teorías de extraterrestres que lo que dice esta palabra. Y eso no nos sorprende, ¿cierto? Pero sí es triste ver, esa es la condición humana, esa es la condición de la sociedad, eso es lo que está pasando al presente. Sin embargo, Pablo nos está diciendo a nosotros en esta mañana, porque es Pablo que nos invita a través del Espíritu Santo de Dios, sin embargo nos invita y nos hace una advertencia. Tú tampoco tienes excusa. Nos está diciendo, ustedes tienen la palabra de Dios. Eso es ellos. Tal vez, de alguna otra manera, algún versículo bíblico se han cruzado en su vida a través de las redes sociales, podría decir, porque de una u otra manera se ha extendido, se ha propagado más el llevar la palabra de Dios, se ha propagado más el difundirla a través de los medios. Muchos han aprovechado estos medios y se ha llevado en la calle, se ha resaltado más. Ya se ha normalizado el decir Dios te bendiga. Entonces, de una u otra manera, aquellos que no quieren conocer la verdad de Dios han tenido de cierta manera cercanía con la palabra de Dios. De una u otra manera. Sin embargo, han sido indiferentes. Pero ahora toca para nosotros esta parte. Tú no tienes excusa tampoco. Y es ahí donde yo digo, ay, 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 ¿cómo así? ¿Cierto? Recuerda lo que les empezaba a compartir acerca de cómo nos llegó la palabra de Dios a nosotros. ¿Por qué nosotros no leemos la palabra de Dios teniendo las escrituras a nuestra disposición? La excusa podría ser, no sé leer. Se dio la oportunidad de aprender a leer, se abrieron malas escuelas. Anteriormente para la mujer sí que era relegado ese tema de que ellas pudieran aprender. Eso era relegado, eso era solo para los hombres y también estaba destinado, también determinaba su estatus social, toda esta parte, eso lo determinaba. Ese era un limitante en ese tiempo. Pero sin embargo se fueron abriendo y se fue cediendo y se fue permitiendo la educación para todos. Se fue permitiendo que muchos pudieran ir aprendiendo. Esa era una de las excusas para poder decir no, no voy a leer, ¿cierto? Quizás también podríamos decir es que era el idioma en el que estaba escrito. Sin embargo se permitió a través de la reforma que muchos tomaran conciencia y dijeran, ve, eso tiene que saberlo todo el mundo. Eso tiene que entenderlo todo el mundo. Y entonces vinieron hombres, mujeres que expusieron su vida porque en su momento no era bien visto que esto se pudiera traducir. Y entonces viene la oportunidad. La palabra de Dios es traducida en muchos de los idiomas, ¿cierto? Y para nosotros se llegó la oportunidad que fue traducida inicialmente en el castellano, en el español, ¿cierto? Y vemos entonces que se termina la primera excusa, ¿cierto? Una de las excusas. La otra excusa podría haber sido, es que es el costo, es que es demasiado costoso, no hay quien la compre. Pues no hubo, esas excusas se fueron quitando, ¿cierto? Porque vino toda esa manera
de distribución, Dios proporcionó capacidad de que fuera impresa, cambió la técnica de ser escrita a mano a ser impresa para poder tener muchos más ejemplares a más disposición, a más cantidades, para que todos pudieran tener acceso mucho más fácil. Y entonces se quita esa excusa. Luego viene toda esa parte de distribución, todos los impedimentos que había a partir de las religiones en muchos lugares. Sin embargo, todo esto se quita, viene la estrategia de enseñar a leer la palabra a través, enseñar a leer a través de tener la Biblia, ¿cierto? Por medio de la Biblia. Entonces es una buena estrategia que se establece. Y esto promueve entonces de que muchos puedan leer la palabra de Dios. Otra excusa más que se va quitando. Y al presente, tengamos en cuenta que todavía hay países donde la palabra de Dios no se puede ni tener en el idioma que ellos tienen, ni leer en el idioma que ellos tienen, ¿cierto? Países como Corea del Norte, como Somalia, como Yemen, como Irán, como Afganistán y como Arabia Saudita. Esto es un delito tenerla en estos lugares. Sin embargo, hay hombres y mujeres que lo arriesgan todo por tenerla. Y la otra excusa podría haber sido en algún momento, es que yo no sé esa versión Reina Valera que es en castellano y nosotros no hablamos vosotros sabéis, ¿cierto? Sin embargo, a partir de los años 70 más o menos, 78, se permitió entonces crear traducciones que son didácticas. Didácticas es porque nos ayudan a comprenderla un poco más, como son la nueva versión internacional, como son la nueva traducción viviente, traducción lenguaje actual, que ayuda a que el lector pueda comprenderla un poco más. Entonces, se van quitando todas las excusas. El costo ahora es mucho menor, hasta en 10,000 pesos se puede encontrar. Si la excusa es la letra, ya hay letra grande, ¿cierto? Porque había solo como uno estándar. Si la excusa era el tamaño, hay tamaños pequeños. Si la excusa era es que, ay, no me gusta el modelo, la pasa. Han cambiado, ¿cierto? Todas esas cosas, porque nosotros somos buenos buscando todas las excusas posibles, ¿cierto? Y así ha sido muchas veces. Al presente hasta en braille también la pueden encontrar. También hay audio Biblia, ¿cierto? Para quienes no saben leer y quieren escucharla. Se les da la opción de escucharla. Hasta en algún momento a nosotros nos han llegado a regalar muchas veces la Biblia. Yo he llegado a considerar si el hecho de regalarla también ha hecho que muchos no le vean el valor. Es que regalada no significa que no tuvo un costo. Tuvo un costo de muchas personas que murieron por causa de nosotros tenerla al presente. A veces he considerado y hay momentos donde yo digo, quiero regalar esta, pero ¿será que la valora? ¿Será que realmente entiende el valor de lo que estoy entregando? Porque en esa medida nosotros tratamos también eso. Como no nos valió, a veces aplicamos el término lo que nada nos cuesta, volvámoslo a fiesta. También está dispuesta en celulares, ya hay para descargar, ¿cierto? Pero ahora nuestra excusa podría ser el tiempo. Hay tantas maneras de aprovechar bien el tiempo. Pero finalmente lo que queda es, para el que no quiere, encuentra excusa. Es una frase que le tomó a mi pastor. Para el que quiere, encuentra la manera. La excusa de no obedecer la palabra de Dios es porque no tenemos, y podría decir, porque no tenemos las escrituras, eso ya se quitó.
Incluso el Señor habla a través de este texto de que están los gentiles, que dice que posiblemente ellos, muchos de ellos, no tuvieron la ley, la palabra de Dios, y que ellos serán juzgados conforme a lo que ellos tienen escrito en el corazón. Porque Dios dice y nos recuerda que Él escribió también la ley en nuestros corazones. Nosotros desde niños tomamos y sabemos muchas veces que es lo bueno y que es lo malo. Nosotros tenemos muchas veces malicia, ¿cierto? Cuando niños empezamos a ocultar y empezamos a guardar, ¿quién nos dijo eso? ¿Cierto? Lo que Dios puso en el corazón. Estaba escrito en el corazón. Pero para nosotros esto ya no aplica. Porque nosotros tenemos la ley, la palabra de Dios, y aún es mucho más la demanda, así que aún es peor porque no hay más excusa. No hay excusa para nosotros alguna, porque tenemos a disposición en la versión que queramos, en el tamaño de letra que queramos, en la comodidad que queramos tenerla. No hay excusa y nos está advirtiendo allí. Es peor, porque ya no hay nada que te impida ir a la palabra de Dios, solo nuestra pereza. La excusa de no obedecer no ha sido por no tenerla. Igual, esa excusa nunca valió, fue inválida porque él dijo, yo puse mi ley en el corazón de los hombres. Y Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y uno no quiere escuchar eso, pero esa es la realidad. Así que eso es tanto para quienes tienen la palabra de Dios como para los que no la tienen. Porque Dios ha puesto la ley en el corazón del hombre primeramente. O sea, estamos en problemas. Porque si antes pensábamos que se podía poner una excusa, pues ahora definitivamente no la hay. Ahora entiendo un poco más Apocalipsis 3:16, que dice, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera lo uno o lo otro. Por tanto te vomitaré. Porque conociendo muchas veces, teniendo la disposición, teniendo al mismo tiempo que todo el mundo tiene, teniendo la capacidad de leer, teniendo la capacidad de acceso a la palabra de Dios, no la leemos y no la llevamos por obra. Conocemos intelectualmente la Biblia, platicamos poco y ahora entonces la pregunta, ¿cuál es la excusa? Y es allí donde volvemos a Proverbios 27:7. Estamos saciados. Para el hombre saciado, hasta la miel, ¿cierto? No le interesa. Pero para el que tiene hambre, hasta lo amargo, le sabe delicioso. ¿Sabe por qué estamos saciados? No exactamente porque estamos saciados de la palabra de Dios. Comemos muchas chucherías, como lo decían las mamás, deje de comer chucherías, ¿cierto? Y a la hora de llegar al plato importante del día, pues ya no queremos nada, ya no nos importa. Y eso lo ha hecho la era digital, que ha cambiado nuestra manera, cómo el cerebro asimila la lectura. Y entonces nos volvemos como que, ay, es que es demasiado tedioso. En el celular es mucho más fácil. Yo paso y paso y paso y paso y paso de esta manera. Una neurocientífica decía que esto está llevando a que una parte de nuestro cerebro esté atrofiándose porque no estamos utilizando una parte de nuestro cerebro, porque estamos acostumbrándonos a los medios digitales. Entonces ya no entramos a analizar, ya no hacemos esa parte que nuestro cerebro hacía
cuando íbamos a la lectura dedicada. Y es ahí donde muchas veces se está atrofiando y estamos muriendo. Y es peligroso. Esto nos está llevando a ese peligro. Ese es donde nosotros estamos permitiendo que la era digital sea la que piense por mí. Que la era digital sea la que entre y analice este texto por mí. Yo ni siquiera estoy pidiendo la guía del Espíritu Santo. Y yo estoy dejando que una parte de mí se vaya muriendo lentamente y que se vaya apagando esa hambre, esa necesidad, ese deseo de su palabra. Ahora, este es el problema actual para nosotros. Muchos de nosotros nos tocó la transición, nosotros nos tocó la era cuando no estábamos en la era digital, ¿cierto? Cuando íbamos a la biblioteca, investigábamos, estudiábamos. ¿Qué será de nuestros hijos que les tocó directamente la era digital? ¿Qué podemos hacer allí? Estamos en peligro, ¿cierto? Estamos en peligro de extinción para leer la palabra. Por eso es necesario nuevamente volver a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dejarnos ser transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestra mente. Nuestro cerebro tiene plasticidad, pero necesitamos volver a la lectura habitual de la palabra de Dios. Necesitamos. Es urgente. Si no, vamos a morir. Una parte de nuestro cerebro se está muriendo. Y morimos también espiritualmente. No nos alimentamos y seguimos viviendo a nuestra manera, no haciendo la voluntad de Dios. Pero volvemos al gran problema. No tenemos hambre. Estamos saciados de comer mucha chuchería. ¿Qué vamos a hacer entonces? El gran problema. Y el gran problema empieza con cambios de hábito que requieren tener dominio propio. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios? Amén. Bueno, la buena noticia es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Hay que usarlo, ¿cierto? Ese dominio propio. No estamos solos en ese camino. Porque es que uno piensa en eso, cambio de hábito. Ay, ¿cómo va a ser? No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, nos está ayudando. Pero nosotros debemos de permitir que Él obre en nuestras vidas. Debemos dejar de permitir obedecer a su palabra. Amén. Así que no hay excusa por este lado, porque moldear los hábitos hace que se afecte todo lo que la era digital está haciendo en nuestras vidas, ¿cierto? Tenemos que empezar a volver a esos hábitos. Otro es que en Efesios 5:16 también nos recuerda mucho, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Amén. Dar buen uso del tiempo. Recuerda que no se recupera el tiempo. Si hay algo que nunca vas a recuperar, es el tiempo. Cuando uno pierde un ser querido, uno que empieza a decir, ay, lo que me faltó, si hubiera hecho eso, si hubiera hecho aquello, el tiempo que yo no me dediqué para eso, ¿cierto? Y uno sabe que definitivamente eso no va a volver, que eso por lo que yo me estoy lamentando, ese tiempo que no aproveché, no va a volver. Que no nos pase así, mis hermanos, con la palabra de Dios. Que llegue el momento en que estamos en angustia y yo no aproveché. ¿Y ahora qué hago? Estoy, no sé, ¿cierto? Me pierdo. ¿Por qué no vi? ¿Por qué no fui más a la palabra de Dios? ¿Por qué no aproveché esos momentos? ¿Cierto? Hoy estamos aprovechando que tenemos ojos para ver, para leer. No sabemos el día de mañana qué va a pasar con nosotros, ¿cierto?
sacar, aprovechar, tener separado un tiempo cada día para leer la palabra de Dios. Y cuando les digo leer es profundizar, analizar, porque es precisamente lo que la era digital no nos está dejando hacer. Ellos analizan por nosotros. Nosotros no nos vamos a dejar ganar de eso, ¿cierto? Cristo nos ha hecho vencedores. Así que nosotros tenemos ese gran desafío. Nosotros tenemos un cerebro completo y nos permite tener la capacidad de entrar, analizar, profundizar. Primeramente, recuerda que cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que tener presente el Espíritu Santo que nos guía, pedir su guía para comprenderla. Porque nuestra humanidad también empieza a darse sus excusas y sus peros y sus conclusiones. Por eso necesitamos su presencia que nos reargulle y que nos hace ver con claridad. Allí podemos ver qué dice la palabra de Dios acerca de Dios, de sus atributos, de lo que no le gusta, de lo que le agrada. También podemos ver acerca del pecado, de qué debo arrepentirme, qué debo confesar, qué debo empezar a cambiar, qué cambios hacer en mi vida. Esa es la manera de invertir bien el tiempo, aprovecharlo cuando vamos a la palabra de Dios. Y esta es como una sugerencia, mis hermanos, tener alguien con quien compartir eso que estás leyendo a través de la palabra de Dios. Es bastante interesante, renovador. A veces lo hacemos con los hermanos en intercesión y eso nos deja como una expectativa como, hey, sí, ¿verdad? Y esa pregunta y eso empezamos a hacer una tertulia ahí bastante interesante, pero eso abre como yo quiero, hey, yo deseo más, yo quiero saber más. Y hace que se vuelva la atención hacia la palabra de Dios, hacia el anhelo y que despierte nuevamente esa hambre, esa sed, esa necesidad de entender, de escudriñar la palabra de Dios. Lo otro que te invito en esta mañana o que nos invita el Señor, ¿cuánto sabes y cuánto vives? ¿Qué es lo más importante finalmente de todo esto? Porque Pablo les está advirtiendo, ustedes tienen las escrituras y enseñan a otros a no robar, pero roban. Y enseñan a otros a no hacer esto, pero lo hacen, ¿cierto? O sea, tenían mucho tesoro de la palabra de Dios. Y nosotros podemos tener las escrituras, saberlas, conocerlas, tener un conocimiento. Pero ese cuánto sabes y cuánto vives sí que es un desafío para cada uno de nosotros. Porque en la manera en que vamos conociendo, el reto es vivirla, ¿cierto? Porque no solamente somos invitados a oír, sino a practicar. ¿Y cómo practicarla si no la leemos? ¿Cierto? ¿Cómo practicarla si no la leemos y profundizamos? Si no la llevamos a que escudriñe nuestros corazones, como nos ha venido enseñando la palabra en este tiempo, que empieza para que hable a nuestros corazones y saque lo profundo de nuestros secretos, de lo que hay en él, y lo que necesitamos enfrentar y lo que necesitamos cambiar. Es allí donde esa palabra cobra sentido cuando la practicamos. Practicarla puede hacer un impacto en todo nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Hace el impacto cuando la practicamos, cuando la vivimos. Por eso es necesario que lo que estamos estudiando lo vivamos. No solamente sea información, sino que sea la determinación de vivirlo un día a la vez. Es que uno quiere como que ya todo sea cambiado de ya, ¿cierto? De una vez y ya, y cambian nuestros pensamientos. Es un día a la vez. Un cambio requiere un día a la vez. Un día a la vez, pero perseverando. Un día a la vez, pero siendo determinados. Muchos podrán
leer la palabra escrita a través de nuestro testimonio. Amén. El amor de Dios por la humanidad podrán verlo a través de lo que vivimos. La oportunidad que Dios nos ha dado lo podrán ver los otros a través de lo que vivimos. Y que podamos aprender a ser mansos y humildes de corazón con nuestra vida, dando testimonio. Que muchos puedan ver que somos esos hombres y mujeres mansos y humildes de corazón, porque hemos tomado la decisión de leerla, de vivirla, de practicarla y enseñarla. Amén. Somos entonces justificados por la fe, pero nuestras obras hablarán de cómo nosotros realmente hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y le hemos aceptado y hemos decidido hacer su voluntad escrita en este valioso libro que ha sido la manifestación de gran amor. Allí no tendremos excusa alguna, ya que Él ha provisto el Cordero, que es Cristo Jesús, el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, ha provisto su Santo Espíritu y el tesoro de su palabra, que nos muestra su voluntad para vivirla, obedecerla y amarla. Una vez más te pregunto, ¿cuál es tu excusa ante Dios para no leerla ni practicarla hoy? Quiero que te lleves esa pregunta en esta mañana. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en este día. Padre, tú has sido muy bueno con nosotros. Has sido ese Padre amoroso que nos has dado primeramente salvación, nos has dado tu Santo Espíritu y nos has dado tu palabra. Y tu palabra que es lumbrera a nuestros pies. Tu palabra que es como espejo para ver nuestra verdadera condición. Tu palabra que es verdad, que es inerrante. Tu palabra que se cumple, que es real. Tu palabra donde nos muestra, Señor, el camino. Nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Tu palabra que nos lee a nosotros también. Nos muestra nuestra verdadera condición y saca lo profundo de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Pero te pedimos perdón porque te hemos presentado tantas excusas en el camino. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos colocado el tiempo, hemos colocado, Señor, que nuestro entendimiento, hemos colocado las capacidades. Señor, ¿será que para aquellos hombres y mujeres que decidieron morir a causa de tu palabra, ellos tuvieron excusa? Ellos perseveraron. Señor, coloca hambre de tu palabra. Llévanos, Señor, a tener cada día esa necesidad, esa inquietud, ese deseo, ese anhelo, que no sea saciado nuestro ser de todo lo que ofrece el mundo alrededor, sino que nuestra saciedad sea encontrada cada día al encontrarnos con el pan de tu palabra que es alimento para nosotros. Porque así empezaste, Señor, este tiempo. Mostrándonos, Señor, cómo tu palabra es alimento para nosotros. Ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales, salir a tu palabra, no por cumplir, no por decir a otros, ya leí toda esta parte, sino que la intención sea de permitir que tu palabra obre en nuestras vidas y dejarnos transformar a la luz de tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu.
Ayúdanos en esta mañana. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.